no sé cuál es su actitud o la forma en que usted, lo que usted asume, ¿verdad? La posición que asume frente a la adversidad o frente a la crisis. ¿Cuál es la reacción suya? Si es huir, si es murmurar, si es esperar o si es enfrentar la situación. Pero una de las cosas que estamos seguros es que en medio de la crisis Dios está. Dios se mueve en medio de las circunstancias. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora. Queremos, oh Dios, que tú sigas hablando y ministrando a nuestras vidas. Lo has hecho a través de los cánticos y has de hacerlo ahora a través de tu bendita y maravillosa palabra. Te pedimos que tú glorifiques tu palabra, Señor, y que tú hagas aquello para lo cual tu palabra es enviada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 23. Leemos la palabra del Señor y nos dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que él le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le mencioné hace un ratito cuál es la actitud nuestra en medio de la crisis. Y yo quise buscar en el diccionario de la Real Academia Española el significado de crisis, y es mutación o una alteración producida en la estructura, una mutación considerable en una enfermedad tras la cual se produce un empeoramiento o una mejoría. A veces escuchamos decir: el enfermo ha conseguido superar la crisis. También dice que es un cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una inestabilidad. Puede ser una crisis económica. Y yo creo que en algún momento todos hemos pasado por una de estas dos. Puede ser un problema, un conflicto, una situación delicada en una pareja, en un matrimonio, ¿verdad? O sea, pues el matrimonio está pasando por una crisis. ¿Cómo enfrentamos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, las crisis? Cuando nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, encontramos a un profeta, el profeta Elías, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, donde el profeta enfrentó una crisis. La crisis del profeta Elías fue una crisis emocional. ¿Qué la generó? Generó el hecho de él haber batallado con los 450 profetas de Baal. Él estuvo en aquella montaña desafiando a aquellos 450 profetas y los puso a prueba para al final llegar a la conclusión de que Dios tenía todo el poder y todo el dominio y no los profetas de Baal. Sin embargo, cuando él termina esta labor de degollar y de liquidar a los 450 profetas de Baal, entonces se va a huir a una mujer, porque Jezabel lo buscó para matarlo. ¿Qué hizo Elías? Elías se metió en una cueva frente a su crisis. Esa fue la reacción de Elías. Fíjese que Marcos, que es uno de los evangelistas, uno de los evangelios sinópticos, y sinópticos no es otra cosa que esa palabra griega que quiere decir
juntamente. Usted toma el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas y los pone en conjunto los tres y va a encontrar que más o menos dicen lo mismo. Pero hay una de las cosas que a mí me gusta del Evangelio de Marcos, es que Marcos es más detallista en términos de su explicación o de su narración que Mateo y que Lucas. Juan no está dentro de los sinópticos, solamente Mateo, Marcos y Lucas. Y Marcos es más detallista. Marcos no, su nombre griego era Juan, y nosotros nos recordamos a este joven cuando era sobrino de Bernabé, y fue al primer viaje de Bernabé y Pablo, y cuando fue en el viaje no quiso seguir el viaje. De manera que ya Pablo y Bernabé se separaron por causa de esta situación, y entonces Bernabé tomó un camino, Pablo tomó otro camino. Sin embargo, más adelante, cuando vemos a la carta que Pablo le escribe a Timoteo, entonces le dice: envíame a Marcos porque me es útil para el ministerio. Quiere decir que uno no puede nunca decir este hombre o esta mujer no sirven, porque para Dios todos servimos y somos útiles en la obra del Señor. Amén. En ese momento Marcos se separa, pero Marcos recoge la información de Pedro. Y me gusta Marcos porque Marcos hace una descripción bien interesante de sus narrativas. Cuando en los capítulos anteriores a este capítulo, usted va a encontrar el incidente de cuando los discípulos se encuentran frente al mar, y él menciona de un mar embravecido, ¿verdad? Unos detalles bien significativos cuando él hace su narración. Más adelante, antes de este incidente con Jairo, usted va a encontrar que se encuentra con el gadareno, con el endemoniado en gadareno, y cuando lo menciona dice que estaba enfurecido. O sea que él utiliza un verbo más marcado que los demás evangelistas para hacerlo más claro para los que están leyendo o para los que estaban escuchando. Pero en este caso, cuando habla de Jairo, fíjense que dice que este hombre tenía una hija. En el capítulo 5 de Marcos estaba pasando por una crisis, y yo quiero que en esta noche nosotros veamos la manera como Jairo va en su proceso para enfrentar la crisis, y cómo Marcos lo va describiendo de tal manera que usted puede ver a clara luz cuando se enfrenta a la situación de Jairo. Si usted lo va leyendo detenidamente, usted se siente que está viviendo la experiencia de Jairo. Fíjese que menciona el incidente de Jairo. Pasando Jesús, si me lo pueden poner allá mejor, porque los lentes ni de lejos ni de cerca. El hombre se acerca a Jesús, y lo primero que hace cuando se acerca a Jesús es postrarse ante el Señor. ¿Cuál era su crisis? ¿Cuál era su situación? Su hija estaba gravemente enferma. Marcos capítulo 5, versículo 21. Jesús, cuando termina el incidente del gadareno, es interesante porque Jesús lo expulsan de Gadara. No lo quieren allí. Sin embargo, cuando Jesús es expulsado de Gadara, lo están esperando al otro lado del río y lo reciben con gozo, con alegría. Deseaban que Jesús llegara allí. Y lo primero que hace este hombre es acercarse y postrarse. Tengo una hija enferma. Tiene una necesidad de este hombre, considerando su crisis. Fíjese, era uno de los principales de la sinagoga. Y yo quiero que veamos cuán importante o cuán significativo era para este hombre postrarse delante de Jesús. La historia nos dice que era gobernador de la sinagoga. Y la sinagoga era donde se reunían los judíos fieles. A Jesús no se le estaba permitido entrar a la sinagoga. Era como el presidente de la junta de ancianos, el responsable de la buena marcha de la sinagoga. Era el gobernador,
de la sinagoga. Era uno de los hombres más importantes y más respetados de la comunidad. Pero cuando su hija enferma, pensó en Jesús. Se olvidó de los prejuicios. Y un prejuicio es un juicio que se hace antes de tiempo. Cierra las puertas. Los prejuicios cierran las puertas a la bendición. Pero él se olvidó de los prejuicios. Y para Jesús las puertas de la sinagoga estaban cerradas. Sin embargo, este hombre se encuentra ante una situación donde su hija no era que estaba enferma, era que estaba gravemente enferma. Esto significa que si estuviese en nuestros tiempos, estaba en intensivo. Se olvidó de su dignidad. El gobernador de la sinagoga se postró a los pies de Jesús. Como hijos de Dios, nosotros y nosotras, hay ocasiones que pasamos por momentos en nuestra vida de crisis difíciles. Pero ¿qué hacemos cuando eso pasa? ¿Cuál es nuestra actitud ante la crisis, ante la adversidad? ¿Cuál es la actitud de la iglesia ante la crisis que estamos viviendo? Porque el país está viviendo en una crisis. Digo, estamos en Puerto Rico, ¿verdad? El país vive en crisis. ¿Cuál es entonces la acción que toma la iglesia ante esto? ¿Qué estamos haciendo ante la crisis del país? ¿Se están doblando las rodillas ante Jesús? ¿Nos estamos tirando de rodillas ante el Señor? ¿Estamos clamando, mi país se está muriendo? Mi hija se está muriendo. Como hijos de Dios, Dios nunca duerme. Él tiene cuidado de nosotros. Que antes de que una crisis llegue a nuestra vida, ya Dios lo sabe. Y ha provisto la salida. Y ha provisto la victoria para los hijos de Dios. Usted puede decir en esta noche, estamos en crisis, pero ya Dios ha provisto la victoria. Ya Dios tiene la victoria para nosotros y lo creemos firmemente porque Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Yo quiero que caminemos con este hombre en su trayectoria. Yo quiero que vivamos por unos momentos lo que este hombre vivió en su trayectoria cuando su hija cayó gravemente enferma. Jairo se olvidó de su orgullo. Tiene que haberle costado un esfuerzo enorme y consciente el humillarse y pedirle ayuda a Jesús de Nazaret. Porque él era un judío. Los judíos no se arrodillaban ante Jesús porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que no creían que Jesús era el enviado de Dios, que no creían que Jesús había venido para rescatarles. No creían en Jesús. Algo similar tuvo que hacer Naamán en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Naamán era un hombre que tenía una lepra. Y una joven le habló de un profeta llamado Eliseo. Y le dijo, hay un hombre que pudiera sanarte de tu lepra. Ve donde él, que yo sé que él te puede sanar. Y este hombre fue donde Eliseo. Él esperaba que Eliseo saliera y lo tocara y le dijera, sé sano de tu lepra. Es que nosotros a veces nos hacemos unos escenarios en nuestra mente y comenzamos a fantasear de cómo serán las cosas y nos olvidamos de que como hijos de Dios, estando en el plan de Dios, es Dios el que determina cómo son las cosas, es Dios el que dice cómo lo va a hacer. Nosotros lo que nos corresponde es orar, creer, confiar, pero permitirle a Dios que Él lo haga como Él quiere hacerlo, no como yo quiero.
A mí me gustaría que Dios lo hiciera de esta manera. Yo recuerdo que escuché una vez un hombre testificar y decir: yo quiero que el Señor me bautice con el Espíritu Santo. Y él iba al culto y él dice que él iba vestido de blanco, su camisa blanca, se ponía unos pantalones blancos, y nada tiene que ver esto con los que se visten de blanco. Él era cristiano. No hay nada de malo en vestirse de blanco, porque hay gente que se viste de blanco y le creen que exactamente, pero no era así. Y él decía: yo quiero que el Señor me bautice con el Espíritu Santo. Claro, yo estoy hablando hace algunos años atrás, cuando el Espíritu Santo bautizaba y la gente se caía y pasaban cosas que uno no esperaba. Y él decía: yo quiero que el Espíritu Santo me bautice, pero yo no quiero que se me ensucie la camisa. Yo no quiero que se me ensucie el pantalón. Y en un culto al aire libre, de esos que se daban cuando subíamos las montañas y lo que llevábamos para alumbrarnos era un hacho. Ay, si aquí nadie sabe lo que es un hacho. Me quedé atrás. Sí, era, ay Señor, un hacho era una botella con gas propano, y se le ponía un trapito y se encendía con gas propano, con gas fluido, no fluido, con gas propano. Eso era un hacho. Llegábamos después con la nariz todas llenas de humo, pero dábamos el culto. Y en un culto al aire libre, alumbrándonos con un hacho, cayó el poder de Dios. Y el hermano salió con la camisa color marrón, pero lleno del Espíritu Santo y gozoso por lo que Dios estaba haciendo. Y estuvo hablando lenguas y gozándose y alabando al Señor y glorificando al Señor. Ya no le importaron los pantalones blancos, ya no le importó la camisa blanca, pero Dios hizo lo que Él quiso hacer, no lo que Él quería. Porque Dios hace las cosas como Él quiere y no como yo quiero. No, Señor, yo quiero que tú lo hagas así, o lo quiero que lo hagas así. No. Nosotros no podemos ponerles pautas al Señor, porque Dios sabe que es lo mejor para ti. Y Dios trabaja individual. Lo que Dios va a hacer con María, con Isabel, no lo va a hacer conmigo, porque yo me llamo Blanca y Dios trabaja diferente conmigo a como que trabaja contigo. Y tú dirás: ay, yo quisiera que el Señor hiciera conmigo lo que hizo con la hermana. Mira, Dios a lo mejor va a hacer cosas mayores contigo que las que puede hacer conmigo, porque Dios es un Dios individual. Este hombre, Naamán, fue donde Eliseo y dijo: ahora va a salir. Usted lo lee en el capítulo 5 de Primera de Reyes, usted lo va a encontrar ahí. Dice: ahora va a salir y me va a tocar y me va a sanar de la lepra. Qué sorpresa la de Eliseo, que las cosas no fueron como él quería que fueran, sino como Dios quería que fueran. Y él le dijo: vete. Ni salió, no salió ni a la puerta a recibirlo. Mandó el mensajero a Giezi: dile que vaya y se meta 7 veces al río Jordán. Ese hombre estaba, que si lo picaban no botaba sangre. ¿Cómo es posible que me haya, y no solamente que me haya mandado a bañar al río más sucio? ¿Ah? Pero él, ¿qué hizo? Bueno, quiero ser sano, pues entonces vamos a bañarnos. Y se metió 7 veces. A la 7ª vez, cuando salió, dice que su piel era como la piel de un niño. Porque las cosas son como Dios quiere, no como nosotros queremos. Lo importante es que en esa crisis, en ese momento en que tú no encuentras o no sabes qué hacer, permítele a Dios que Él haga lo que Él quiere hacer. Hay ocasiones en que Dios tiene que usar un remedio para curar más de una enfermedad. Y no solo era la lepra, era el orgullo, era la arrogancia. Tras la lepra había algo más, porque no solamente era lo que se veía por fuera, era lo que estaba por dentro, que el hombre no puede ver. Y Dios va más allá. Mira el versículo 24. Fue pues con él, dice la escritura en Marcos capítulo 5, versículo 24. Fue pues con él
y le seguía una gran multitud y le apretaban. A mí me parece, querido, que cualquiera de nosotros hubiese tomado quizás una actitud dependiendo de la persona, porque cada persona puede funcionar diferente. Pero en el caso que este hombre dice, mi hija se está muriendo, es algo que es urgente. No es algo para esperar. Así es que Jesús, primero que todo, no le dice nada. Jesús no le dice palabra a Jairo. Jesús siguió su camino sin ni siquiera decirle, yo voy a ir y le voy a sanar. Él siguió caminando y Jairo con él y la multitud le apretaba. Esto tenía que haber producido en Jairo cierta desesperación. ¿Por qué? Porque Jesús no podía caminar tan ligero como Jairo hubiese querido. Jairo hubiese querido que Jesús apresurara el paso, pero la multitud le apretaba. Pero la cosa se complica, porque en este pasaje es una historia dentro de otra historia. Es un milagro dentro de otro milagro, porque en el versículo 25 Jesús se encuentra con la escena de la mujer que se cuela dentro de la multitud y dice, si solamente tocar el borde del vestido de su manto, seré sana. Ya eso sería otro mensaje que yo no quiero tocar. Lo que quiero tocar es que en ese momento Jesús no es que vaya despacio, es que se detiene. Ahora, por favor, póngase un momento en los zapatos de Jairo, su hija muriendo, y Jesús se detiene a atender a una mujer que llegó de segundo. Ella no cogió el número uno lo cogió Jairo. Ella cogió el número 2. Y si vamos al médico, y el médico pasa a la número 2 primero, dice, espérate un momentito, espérese, doctor, espere un momentito, yo llegué primero, y usted me está atendiendo la número 2. No. Rivera Colón, eso no es así. Atiéndame a mí, yo soy la número 1. Jairo esperaba, pero esperó confiando en medio de su crisis que Jesús lo iba a hacer, que Jesús era poderoso para obrar en la sanidad de su hija, y se detiene. ¿Qué usted haría? Por eso le dije al principio, ¿qué usted haría en un momento de crisis? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo usted funcionaría? Piense por un momento en la actitud de este hombre cuando esta mujer detiene al Señor. Y no crea que se detuvo por 1 minuto ni por 2 minutos. La mujer lo toca. Alguien me ha tocado. O sea, hubo un momento, alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen, este está loco. O sea, aquí todo el mundo lo está tocando, Jesús. Digo, ¿verdad? ¿Te tocan? Hay mucha gente tocando. No. Es que aquí ha pasado algo. Es que yo he sentido que de mí salió virtud. Y en todo esto Jairo está escuchando y dirá, yo sí está bien, vámonos, que mi hija se está muriendo. Porque pensamos en nosotros, ¿verdad? Pensamos en nosotros, lo que Dios va a hacer conmigo. Y hay momentos que nos olvidamos que hay otros que también están en una necesidad. Yo estoy en crisis, pero hay otros también que están en crisis. Y Dios es para todos, y con todos y en todos. Y la mujer recibió salud, recibió perdón. Jesús se detiene ante esto, pero Jairo se mantuvo creyendo. Eso es lo que Jesús espera de nosotros y de nosotras, que nos mantengamos creyendo. No importa que veamos la situación detenida, no le veo salida, estoy en esta situación y no sé, pero no le veo el final, no veo luz al final del túnel. Pero mira, Jesús está ahí, mantente creyéndole a Dios. Hebreos 1:1 es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que espera Dios de ti. Eso es lo que espera Jesús de ti.
que te mantengas creyendo, no importando las circunstancias, sean difíciles, sean duras, pero tu fe se mantiene viva, porque teniendo a Cristo lo tenemos todo. ¿Cuál fue la actitud de Jairo? Esperar, creer, confiar. Pero en este transitar se puso más difícil en el versículo 35, ¿sabe? Porque cuando él iba de camino con Jesús, mientras estaba todavía hablando, vinieron sus sirvientes. En el versículo 35 le dice: ¿por qué molestas más al maestro? Ya no se puede hacer nada. Ya tu hija se murió. ¿Por qué molestas más al maestro? Se nos enseña algo que sucede muy a menudo en nuestras vidas. Creemos que Jesús es capaz de hacerlo todo. Pero cuando alguien viene a nuestro lado y nos dice: ya esto no tiene remedio, este caso, ya el médico te dice: mira, ya no podemos hacer más nada. ¿Sabes qué? Ya el banco firmó el desalojo, ya no hay remedio para esto. Ya no tenemos recursos, se acabaron los recursos. Es demasiado tarde. Jesús ya no puede hacer nada. Jesús no había dicho una sola palabra. Jesús no había dicho nada hasta este momento. Hasta el momento más difícil. Entonces Jesús habla. Sus amigos llegaron donde él esperando que Jairo desistiera. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esas palabras penetraron duramente en el corazón de Jairo. Pero Jairo había dejado su orgullo fariseo, se había humillado ante su ex carpintero que hacía milagros, se había humillado ante Jesús. Él había asumido la posición correcta, porque esperamos que Dios haga grandes cosas conmigo, pero ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué tiempo le estoy dando al Señor? ¿Qué tiempo tomo para separarlo, para estar a solas con Dios? ¿Qué tiempo tengo para yo dedicarlo a leer y a escudriñar la palabra? Lo dejo nada más que para el mes de la Biblia. Ay, cuando celebren la semana de la Biblia, en esa semana es que yo leo la Biblia. ¿Qué tiempo dedico yo al Señor? Quizás es que Jesús tiene preferido, porque se dedicó, se sentó a atender a la mujer. Jesús puede sanar a todos, incluyendo a esta mujer que viene y se acerca e improvisto. Sin embargo, yo vengo clamando por mi hija que está enferma. Pero ya Jairo había hecho su parte. Nos corresponde a cada uno de nosotros y de nosotras. Mire, yo siempre creo que uno debe de tener un ahorro. Hace unos días están dando por ahí en las noticias están diciendo, hablando de las personas envejecientes que trabajan, y una señora de 85 años que es recepcionista, y un señor que es mayor de 75 y está trabajando, y estaban diciendo que tomen medidas, que hagan ahorros, que hagan un 40K, no sé qué cosa, o si no la ira, pero que guarden, porque los ancianos va a llegar un momento donde no va a haber para cuidarlos. Fíjese cómo están los medios tratando de informarnos y de pasarnos a nosotros la notita de que es tiempo de que nos apercibamos para cuando lleguemos a viejitos. Yo, como me falta un montón para eso, pues no me preocupo por el momento, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nos encontramos con la situación, nos damos cuenta y decimos, porque la juventud lo que quiere es gastar. Aunque gracias a Dios con el alza del IBU creo que están gastando menos. Pero yo creo firmemente en eso.
Yo creo que debemos de tener una cuentita de ahorro y guarde aunque sea $1, $2, $3, haga un Christmas Club, haga algo. Y yo creo que en la vida espiritual tenemos que tener un ahorro. Porque ¿sabe qué? Hay momentos en la vida del cristiano que nos vienen a nuestra vida que no tenemos deseos de orar. Vamos, que no queremos orar, que no tenemos deseos de orar. Y si no hemos orado de antemano, si no hemos guardado en el cielo, si no tenemos ese ahorro, cuando vienen esos momentos de desaliento a nuestra vida, o viene un momento de enfermedad a nosotros mismos, o quizás a un pariente nuestro, y decimos, cuando estamos pasando por crisis, por enfermedad, no hay momento que uno diga voy a ayunar, voy a orar. Nos desanimamos, nos desalentamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestra mente están como puestos ahí, en esa situación en particular. Pero como ya hemos aprovechado los momentos buenos y hemos orado, hemos guardado para los momentos malos. Jairo era el principal de la sinagoga. Él se creía que merecía toda la atención. ¿Merecía él la atención? Jesús se la estaba dando aunque él no la entendía. Posiblemente Jesús es feminista porque atendió a la mujer primero. Pero Jesús, atento al dolor y necesidad de Jairo, levantó la vista y le dice: ten ánimo, Jairo, yo iré a tu casa, cree solamente. Dios lo único que te pide es que creas. Lo único que te pide es que confíes. ¿Y en qué vas a creer? Vas a creer en las promesas de Dios. Esto que está aquí, de tapa a tapa, son promesas de Dios para ti y para mí. Yo creo que la iglesia tiene que creer eso. A veces cuando en la oficina hablan de la sequía y del agua, yo le digo, bueno, yo solo sé que cuando en Egipto había tinieblas, en Gosén había luz. Ese es el Dios que yo le sirvo, el Dios que usted le sirve, el Dios que yo le creo y al Dios que usted le cree. Aquí, en la vida de Jairo, él llegó hasta el final. Pero Jesús, aunque no había dicho nada, en el momento más crítico de Jairo, Jesús le dice: ten ánimo. Ten ánimo, hermana. Ten ánimo, hermano. No temas. Cree. Créele a Dios. No le creas a las circunstancias. No le creas a lo que te rodea. Créele a Dios, a las promesas de Dios, porque Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces creemos que todo está mal? Que todo está perdido para siempre. ¿En cuántas ocasiones nos ha pasado que hemos dicho, voy a tirar la toalla con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa? No tires la toalla. Créele a Dios. ¿Cuántas noches de desvelo has pasado pensando que los problemas no tienen solución? Mira, sí las tiene. No temas, cree solamente. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta noche. No temas, cree solamente. La crisis que hoy pudieses estar enfrentando, créele a Dios. Cree que Dios está ahí. Aunque tú veas que Dios está trabajando en otros, no te desalientes, no te desanimes. Créele a Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en tus promesas. Y en este transitar de la vida, hay ocasiones, Señor, en que nos sentimos que tú te has detenido. Que hemos visto que estás obrando en otros y todavía
nosotros seguimos orando quizás por la misma situación. Señor, enséñanos. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que en medio de la crisis podamos enfrentarlas con valentía, con la confianza plena, Señor, de que tú no nos has dejado, que tú estás ahí, Jesús, para orar y para trabajar en tu tiempo, en tu momento, no en el nuestro. ¿Por qué no se pone de pie?